En este caso vamos a explicarles un experimento basado en la ley de Ohms. Lo que vamos a necesitar serían pilas, que en este caso serían nuestros generadores. Serían dos pilas de 1.5 voltios y una de 9 voltios. Conductores, que en este caso serían los cables, y una resistencia, que sería nuestro foco. En el primer caso vamos a utilizar una pila de 1.5 voltios y lo que hicimos fue conectar los conductores, que en este caso son los cables, a la resistencia en el foco, y vamos a conectarlo a la pila. Y en este primer caso se ve muy ligeramente cómo se enciende la resistencia, que es el foco. Ahora estaremos viendo la tensión que cae en los extremos de la resistencia, que en este caso lo estamos haciendo con un multímetro y nos da 0.1 voltios. Para el segundo caso utilizaremos dos pilas de 1.5 voltios, las necesitaremos y esto forma una pila de 3 voltios. Haremos el mismo procedimiento y genera más luminosidad el foco. Para las dos pilas de 1.5 voltios estaremos haciendo lo mismo, que nos da que la tensión es 0.2 voltios. Para este último caso estaremos usando una pila de 9 voltios. Igual repetiremos el mismo procedimiento y vemos cómo hay una mayor intensidad. Estaremos repitiendo el procedimiento con la pila de 9 voltios, que nos da de tensión 6.3 voltios. Para poder calcular la resistencia en este caso, estaríamos usando la fórmula de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, que nuestros voltajes fueron, voltaje 1 nos dio 0.1 voltios o nuestra tensión 1, la tensión 2 o el voltaje 2 nos dio 0.2 voltios y el voltaje 3 o la tensión 3 nos dio 6.3 voltios. Y para poder sacar la resistencia de estos voltajes necesitaríamos la intensidad, pero en este caso nuestro multímetro no podía calcular la intensidad de nuestro circuito, entonces no pudimos sacar la intensidad de cada uno de nuestras pilas. Pero en el ejemplo en el que nos basamos para hacer ese experimento, en la intensidad de la última pila les dio que, nos dio que 0.3 voltios y a ellos les dio que 0.36 amperes. Y si calculamos esto, nos daría 17.5 ohms, que esto vendría siendo la resistencia. Igual nuestros voltajes nos demuestran que la intensidad de la pila aumenta pues igual que el voltaje al conectarlos a un circuito. Para esta ley de Ohm se aplica la intensidad que mide en amperios, que nada más es la cantidad de electrones que pasan por el conductor. Y la resistencia es la posición de la corriente eléctrica y el voltaje es la fuerza por la que pasan los electrones a través del conductor. Esta ley establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de una corriente eléctrica por la resistencia de la misma.